Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar desarrollando nuestras actividades ya concerniente al cuarto bimestre, tema 2. Hoy vamos a hablar sobre el vanguardismo narrativo hispanoamericano. Y no podemos dejar de pasar, por ejemplo, empezar hablando sobre Miguel Ángel Asturias, ¿no? En donde él plasma, pues, problemas políticos, sociales que aquejan a muchos nuestros hermanos, ¿no? Más que nada en Latinoamérica. Eh, Me refiero a la obra El Señor Presidente, ¿no? Es una obra en que plasma, pues, el poder, ¿no? El poder de una persona, cómo, de qué manera, de qué tamaño tiene el poder de una persona, eh, que va aliado con la corrupción, ¿no? Que va aliado con la injusticia, la, la fuerza a través de maldad, la fuerza a través de armamentos bélicos, ¿no? Entonces, eh, hoy vamos a hablar sobre, ¿no? Específicamente eh, sobre Miguel Ángel Asturias y analizar esta obra, ¿no? Que nos hace ver y a la vez nos hace reflexionar, ¿no? Cuando una persona se inquista en el poder, pues conduce al pueblo ¿no? Al abismo, a la profundidad, problemas económicos, sociales, y a la vez conflicto, ¿no? Entre compatriotas, ¿no? Entonces, vamos a ver Miguel Ángel Asturias. Guatemala 1899, París 1974. Poeta, narrador, dramaturgo, periodista y diplomático guatemalteco. Considerado uno de los protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX, ¿no? Precursor de la renovación de las técnicas narrativas y del realismo mágico, que cristalizaría en el posterior boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Con su personalísimo empleo de la lengua castellana, construyó uno de los mundos verbales más densos, sugerentes y dignos de estudio de las letras hispánicas. Se graduó de abogado en la Universidad de San Carlos en Guatemala, donde participó en la lucha contra la dictadura de Estrada Cabrera, hasta que este fue derrocado, ¿no? En 1920. 2 años después fundó y dirigió la Universidad Popular. Ya en este momento entonces había publicado sus primeros textos. Partió luego de Europa, donde vivió intensamente los movimientos y sucesos que la transformaban, y estudió lingüística y antropología maya en la Sorbona con el americanista Georg Maynaud. De esta época es su traducción de Obolyut, junto con José María Hurtado de Mendoza. Regresó a Guatemala en 1933, donde ejerció la docencia universitaria. Fundó el Diario de Aire, primer radio periódico del país, y vivió una agitada vida cultural académica. En el periodo revolucionario de 1944 a 1954, desempeñó varios cargos diplomáticos. En 1966 recibió el premio de Lenin de la Paz. Y en 1967 el premio Nobel de Literatura. Murió en Madrid el 9 de junio de 1974, pero sus restos reposan en el cementerio de Père Lachaise en París. Como siempre, ¿no? Donde reposan los grandes intelectuales, como Vallejo, por ejemplo, ¿no? Obra de Miguel Ángel Asturias. Asturias es considerado precursor del boom hispanoamericano por su experimentación con las estructuras y recursos formales propios de la narrativa del siglo XX, ¿no? Patente en autores como Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Ernesto Sabato o Sábato y Julio Cortázar. ¿Qué quiere decir esto? Que pues Asturias ha dejado, ¿no? Una herencia, ¿no? Ha sido muy influyente en estos escritores para, ¿no? Plasmar sus obras. Para comprender la producción de Asturias se debe tomar en cuenta el profundo influjo que ejercieron en él tanto la cultura maya como la vida europea. Lo maya se arraiga en la cosmovisión de un mundo que está
asentado en un profundo y auténtico pensamiento mágico y que atrapa en sus relatos. Por otro lado, el influjo del surrealismo, la amistad con Paul Eluard y el contacto con Ulises de James Joyce son las obras, ¿no?, de otras fuerzas que marcan su escritura. Su obra se inserta en la vanguardia literaria, abarca géneros diversos. Cuando digo inserta en vanguardia literaria, estoy diciendo una obra que tiene carácter social, carácter político, que va en defensa del desposeído. Asturias, como poeta lírico, ha dejado constancia de sus ricas posibilidades en variedad de creaciones, ¿no? Algunas de ellas o temas íntimos, otras vinculadas a temas folclóricos, otras políticos, otros con sugestiones mágicas, barrocas, de sorprendente fuerza imaginaria. Por eso se caracteriza Miguel Ángel de Asturias. Como dramaturgo creó un teatro tocado por el realismo mágico, denso en significación humana y de notable poderío verbal. Como narrador, Asturias alcanzó su máximo prestigio. Sus novelas y cuentos revelan una apasionada y subjetiva captación de la realidad en diversas facetas: la tragedia de las dictaduras, el mundo mágico del indígena, el mundo de magia, el ensueño de la niñez, las tradiciones de Guatemala. Y sus novelas también asoman los influjos entremezclados de diversas tendencias, movimientos y corrientes literarias. Es decir, Asturias pasó por diversas, como todo ser humano, ¿no? Conforme que el ser humano va madurando, sea intelectualmente y fisiológicamente, va cambiando sus ideas, va cambiando y va viendo el mundo de otra manera, lo que había visto cuando era joven. Y eso influye mucho en sus obras. Principales obras. Tenemos Leyendas de Guatemala, fue un primer libro publicado en 1930, en una colección de nuevas historias que exploran los mitos mayas de la época precolonial, así como temas que se refieren al desarrollo de una identidad nacional guatemalteca. La académica Jan Franco describe el libro como recreaciones líricas del folclore guatemalteco, inspirándose en fuentes coloniales, precolombinas. El estilo de la escritura de Asturias ha sido, ¿no?, escrito por algunos críticos como historias, sueños, poemas. Entonces, aquí Asturias toca, pues, ¿no? Por ejemplo, el folclore, las costumbres, las vivencias de Guatemala, ¿no? El señor presidente se completó en 1933, pero permaneció inédita hasta 1946, cuando salió en México como publicación privada. Esta novela fue escrita durante el exilio de Asturias en París. De hecho, esta obra fue vetada también por su contenido político-social, que hablaba contra al dictador, el dueño de Guatemala en aquel entonces. El señor presidente es una de las muchas novelas que exploran la vida bajo el dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, y de hecho ha sido proclamada por algunos como la primera novela real. Muchos temas como la injusticia, el amor, con objeto de burla en la novela, ¿no? Y escapar de la tiranía del dictador es aparentemente imposible. En 1974, el dramaturgo Hugo Carrillo adaptó El señor presidente en una obra de teatro. Hombre de maíz es otra obra, el título es ¿no? Esta obra se refiere a la creencia de los indígenas mayas de que su carne estaba hecha de maíz. La novela está escrita en 6 partes, cada una explorando el contraste entre las costumbres tradicionales de los indígenas y una sociedad en proceso de modernización. Aquí entonces Asturias toca, ¿no? La creencia indígena de mayas, ¿no? La trilogía bananera. Escribió una trilogía épica sobre la explotación de los indígenas en las plantaciones bananeras, compuestas por las novelas Viento Fuerte, 1950, Papa Verde, 1954, y Los ojos de los enterrados, 1960.
Es un relato ficticio de los resultados del control extranjero sobre la industria bananera de Centroamérica. Esta obra ¿no? le valió en 1965 el premio más alto de la Unión Soviética, el premio Lenin de la Paz, ¿no? Con esta obra, ¿no? Luego tenemos otra obra, Mulata de Tal. Asturias publicó Mulata de Tal en 1963, cuando vivía en exilio con su esposa en Génova, Italia. La obra incluye la mitología maya y la tradición católica, ¿no? Para formar una alegoría de creencias distintiva y surgió una novela importante en la década de 1960. Son las principales obras de Miguel Ángel Asturias. Ahora, jóvenes, les invito a escuchar un resumen, ¿no? Bien detallado de esta obra que nos hace ver, pues, ¿no? El comportamiento de una persona, ¿no? Avalado por su poder, ¿no? Y aliado por la corrupción, aliado por la injusticia, por maldad, etcétera, etcétera. Todos los pordioseros se encontraban en el portal del Señor, sin ningún amigo ni compañero. Nadie tenía amigos y gran cantidad de ellos eran locos sin control de sus acciones. Entre ellos había uno apodado como el idiota o llamado Pelele. Este no quería a su madre, así que cada vez que se la mencionaban se enfurecía. Este trauma fue contado a todo el pueblo por medio de los pordioseros, por lo cual el coronel José Parrales, haciéndole una broma, lo despierta gritándole madre. Así que el Pelele no pudo contener su rabia y lo asesinó. La policía lleva a la cárcel a todos los mendigos que había en el área a que dieran su declaración de los hechos, pero el auditor general de guerra los tortura y obliga a declarar que los asesinos del coronel son el general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carvajal. El Mosco, uno de los mendigos, no acepta decir tal mentira ante el jurado, por lo cual es asesinado por el auditor. Después de la declaración falsa dejan libres a todos los pordioseros, así que el Pelele huye asustado hasta que cae en un basurero, es despertado por un leñador y Miguel Cara de Ángel, un colaborador del presidente, quienes lo ayudan y lo llevan a un pueblo. Mientras tanto, el doctor Luis Barreño es culpado por la muerte de varios soldados, pero él, después de muchas explicaciones, logra culpar al jefe de sanidad militar que los purgaba con sulfato de soda solamente por economía. El señor presidente, al enterarse, insulta fuertemente al jefe de sanidad militar porque está desprestigiando, según él, su excelente gobierno. Posteriormente habla el señor presidente con su asistente sobre la calidad de su gobierno. Este, por su larga edad, muere días después de esta charla. Después, el doctor que mató a los soldados recuerda que él no es el único que ha cometido crímenes, que otros como el coronel José Parrales mató a su padre cuando envejeció. Miguel Cara de Ángel le cuenta al presidente cómo salvó a un pordiosero, que se llamaba Pelele. El señor presidente no demuestra importancia por este asunto, y cambia de conversación rápidamente y le ordena a Cara de Ángel que ayude a escapar de la justicia al general Eusebio Canales. Ángel va a la casa de Canales y antes de entrar prefiere esperar en la tienda de enfrente antes de entrar. Tiempo después sale Camila, la hija de Canales. Ángel le cuenta de la orden de captura que hay contra su padre y de que él lo va a ayudar a escapar. Este encuentro lo vieron Masakuta la tendera y Lucio Vázquez, un policía. Ángel habla un poco con Lucio. Ángel le dice a Lucio que entre Camila y él hay un amor imposible, ya que Canales no lo permite, y le ruega que por favor lo ayude a escapar en la madrugada. Los policías junto a Lucio en la noche debían matar al Pelele por orden de sus superiores, ya que se murmuraba que ésta tenía rabia y atacaba a todo el que se le acercara. El Pelele llega al portal. De los policías, los únicos que lo vieron fueron Lucio Vázquez y su mejor amigo, Genaro Rodas, al cual antes le había contado el plan de fuga para la noche. Sin perder tiempo, Lucio le da un disparo en la sien al supuesto rabioso. Genaro, muy asustado porque nunca había visto esto, llega a su casa de buscar consuelo. Es su esposa Fedina, y su hijo recién nacido, que pronto iba a ser ahijado de Canales. Este, en su consternación, le cuenta a su esposa el plan. Lucio, después de cumplir su misión, va a la casa de Canales, donde encuentra a este con Ángel. Lucio le ayuda a Ángel a fugarse con Camila. En esta confusión, Canales escapa. Camila entonces queda sin familia, así que va a casa de sus tíos a pedir posada, pero no la aceptan y le dicen que es una gran deshonra para la familia. Fedina, al saber del rapto, va a la casa de Canales a ver qué puede hacer, pero al entrar solo encuentra el cadáver de la empleada de la casa. Justo en ese momento llega a la policía y la capturan para interrogarla sobre dónde está el general Canales.
A ella la golpean para que dijera dónde se encontraba, pero no dijo nada porque no sabía, por esto matan a su bebé, también capturan y torturan a su esposo y a Lucio. El auditor vende ilegalmente a Fedina de Doña Chon, dueña de un prostíbulo llamado El Dulce Encanto, pero ella no sirvió ya que está a punto de la locura por la muerte de su hijo. Así que fue internada en una clínica para locos. Después declaran todos los que puedan saber dónde está Eusebio Canales, y ahora hay una nueva testigo llamada Adelaida Peñal que contó que uno de sus clientes, el mayor Farfán, habló de su admiración por el general. De esto se entera Cara de Ángel, y le cuenta a Farfán que por la declaración de Adelaida ya habían intenciones de matarlo. Canales se refugia en la casa de 3 hermanas solteronas y huérfanas, mientras consigue cómo salir del país. Ellas hablan con un contrabandista, pero este no les colabora en mucho. Las hermanas le cuentan al que hay un médico corrupto, solo por esto él lo asesina. Él cabalga durante mucho tiempo hasta que por fin pudo llegar a la frontera. En la cárcel estaban junto a Carvajal un sacristán llamado Casimiro Rebeco Luna, condenado por ser analfabeta, y un estudiante que nunca dijo por qué estaba allí. Después trasladaron a Abel a la penitenciaría central, le dejaron leer por un momento su proceso que era en su mayoría falso, por lo cual no pudo defenderse ante el fiscal. Una de las vecinas de Masacuta le recomienda un brujo a Camila para aliviar su soledad. Este brujo se llamaba Teacher, que le aconsejó que se casara con Ángel, y así lo hicieron. Una de las vecinas de Masacuta le informa al presidente del casamiento entre el Camila y Ángel. La esposa de Abel Carvajal va a la penitenciaría a preguntar por su marido. Allí le dicen que fue sentenciado como enemigo del gobierno y por esto había sido fusilado. Allí se le aconseja que intente hablar con el presidente para pedir el indulto de su marido, así que ella fue a la casa campestre del presidente pero no la dejaron entrar. A Ángel y Camila les llega una citación a la casa presidencial. Ángel va, pero al llegar encuentra al presidente totalmente ebrio por la muerte de su amigo el coronel Parrales, sonriente, y no puede hablar con él para que lo había citado, pero el subsecretario de guerra le dice que era para hablar de por qué se casó y no le había contado. Mientras tanto, la esposa de Carvajal intentaba recuperar el cuerpo de su esposo. Le llegaron varias cartas anónimas felicitándola porque su esposo era un héroe nacional, o que su esposo fue ejecutado con otros presos por solo desocupar las cárceles. La esposa de Abel va a la casa del auditor de guerra, a entregarle una carta donde le pregunta la manera de recuperar el cuerpo de su esposo, pero este nunca apareció, así que ella no le pudo entregar la carta, pero ella se decidió a dejársela con la aseadora y partir. Después de que la esposa de Abel partiera, llegó junto al soldado que lo custodiaba, Genaro Rodas, a hablar con el auditor de guerra sobre la condena que se le impondría, pero como este no estaba, lo esperaron durante mucho tiempo. Horas después llegó el auditor. Este le muestra a Genaro la similitud de su caso con el de Lucio, le dice que Lucio fue condenado a la muerte y él solo a 6 años y 8 meses, y además le propone que si coopera y ayuda a encontrar a Canales su pena sería inferior. A esta proposición Genaro acepta fácilmente, así que el auditor le dice que firme un documento, pero en realidad este documento decía que él aceptaba que Doña Chon le había pagado una alta suma de dinero por los perjuicios que le causó a su mujer. Mientras tanto, Doña Chon, como venganza a que Fedina solo le había traído problemas y gastos, le cuenta al presidente que el auditor se la había vendido. Camila y Ángel tienen su primera relación sexual porque piensan que esto les ayudaría a olvidar sus problemas durante algún corto tiempo. El presidente invita a Camila y a Ángel a una fiesta en su finca. Ellos asistieron, pero en esta fiesta no les va nada bien. Todos se burlan de ellos, porque uno de sus familiares era fugitivo de la justicia. Posteriormente hay una reunión de chamerritas, seguidores de Canales, se reúnen a discutir de en qué situación puede estar el general Canales, o si ya está muerto y cómo murió. Días después, Camila recibe una llamada y se entera que su padre se suicidó, porque se enteró por un periódico. El padrino de la boda de su hija era el señor presidente. Después Ángel se va a una cantina y allí se encuentra con Mr. Genis, un norteamericano que vive en esa república y opina que es muy bella. Al rato de mantener la charla llega unos partidarios de Benemetrio de la Patria, el señor presidente, que dialogan con Cara de Ángel y Mr. Genis acerca del gobierno de Benemetrio. Ángel se fastidia de esta charla, así que sale de la fonda. Afuera se encuentra con el ministro de guerra, que lo invita a su carruaje y lo lleva a la casa presidencial. Allí Benemetrio le cuenta a Ángel que Estados Unidos le piensa quitar el apoyo económico a esta nación y le ordena a Ángel que debe viajar a Washington a tratar de conseguir apoyo de nuevo para su nación. Ángel no le interesa mucho el asunto, pero decide ir ya que este viaje era muy bien pago.
Ángel llega a su residencia y le cuenta a Camila que va a viajar, por lo cual ella se siente muy triste, pero le ayuda a empacar sus equipaje para el viaje. Mientras alistaban su equipaje, él le cuenta su plan, que consistía en que después de encontrarse en Norteamérica inventaría alguna enfermedad y pediría que la llevaran a ella también. Ángel se dirige al puerto donde se encontraba el mayor Farfán y algunos otros soldados. Ángel se siente feliz de ver a su viejo amigo aparentemente para despedirlo, pero todo era una farsa. Él y sus aliados golpearon a Ángel, le quitaron todas sus pertenencias, y a cambio de él se fue un impostor en el barco hacia Estados Unidos. Farfán, Genaro y sus soldados llevan a Ángel a la estación de policía, donde todos toman licor mientras torturan a Ángel. Después llevan a cara de Ángel a la prisión subterránea. Mientras tanto, Camila esperaba alguna carta de su esposo, por lo menos notificándole que había llegado, pero esta carta jamás llegó. Esto la entristece tanto que se encierra y no habla con nadie durante mucho tiempo, hasta que por fin se decide ir a hablar con Benemetrio. Este no la quiso atender. Y ahora ella tenía más razones para hablar con él, ya que había descubierto que estaba embarazada, así que le escribe al ministro de USA, pero un judío le responde con mentiras diciéndole que había llegado bien a su destino y que después iría a Singapur. Camila se siente avergonzada de su preocupación supuestamente falsa. Ella después quiere viajar con su esposo, pero por orden de los dictadores el pasaporte le es negado. Días después da a luz su hijo. Cara de Ángel en la cárcel es torturado por muchas personas, pero todo piensa que puede ver a Camila. Un supuesto informante le dice a Ángel que está en la cárcel por haber conquistado a la niña Camila, que era el amor platónico de Presidente. Ángel cree esta falsedad y piensa que él está en la cárcel injustamente y por eso se deprime y muere. El actor informante recibe muy buena paga por decir esta mentira. Bueno, jóvenes, hemos escuchado detenidamente el contenido de la obra El Señor Presidente. Jóvenes, esta obra es una novela que enseña la denuncia por parte de Guatemala, ¿no?, a comienzos del siglo, la cual quiere demostrar las declaraciones de un periodo para entrar en el tema de la novela, en la parte inferior de situación histórica que sucede en el año 1848, ¿no? El derechista Rafael Cabrera logró dividir las Provincias Unidas en América Central, una asociación establecida por El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta novela está envuelta en un contexto histórico-social de Guatemala, más o menos a comienzos del siglo XIX, ¿no?, en donde pues el autor plasma, ¿no?, mediante personajes, muchos de ellos mediáticos, ¿no?, la denuncia de las inmoralidades y la crueldad que se vive en las dictaduras en donde las personas tienen la alternativa de una manifestación corrupta, con intenciones de poder, ¿no?, la maldad, el abuso, ¿no? Y muchas veces de estos acontecimientos hay personas que no van a escapar, van a ser asesinados. Más que nada aquellas personas que se oponen a estos tipos de gobierno, ¿no? Como por ejemplo hacía en nuestro país a partir de 1990 hacia adelante, ¿no?, la dictadura de Alberto Fujimori. Todas las personas, no solamente, por ejemplo, personas corriente, común corriente, sino también, por ejemplo, en este caso los periodistas, los políticos que se oponían, fueron asesinados con el cuento, ojo, con el cuento del Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Fueron secuestrados. Hasta su esposa misma fue secuestrada por él mismo, ayudado por esta corrupta que quiere ser presidente del Perú, su hija Keiko Fujimori. Fue secuestrado, torturada su madre, y ella no dijo nada. Tal cual pasa en Guatemala con este dictador Cabrera, ¿no? Eso es lo que plasma Miguel Ángel Asturias con esta obra, ¿no? En donde nos hace ver la dictadura de un país, la descripción de un mecanismo político que siembra el medio, ¿no?,
en el pueblo a través de las injusticias, de las tiranías de su presidente. También vemos en el contenido de la obra, por ejemplo, el amor entre los personajes, el romance que vivieron Camila y Miguel, entre otras, en todas las injusticias que hubieron. Las injusticias sociales, personas que por el simple hecho de estar en contra del gobierno y de sus ideales terminaron siendo asesinados, ¿no? En su mayoría. Miguel Ángel Astúriz narra magistralmente, ¿no?, estos sucesos, ¿no?, con un lenguaje donde su hazaña verbal es uno de los elementos determinantes de la obra. La palabra es un encantamiento, tiene la misma esencia lingüística, precolombina, maya y quiché, y el autor de los personajes participan así directamente del mundo que crea. También hay onomatopeas, metáforas, imágenes, etc. En palabras de Astúriz, en un artículo periodístico en 1972, la novela parte de una realidad viva, actuante, realidad, literatura que traduce el existir de estos países. A través de sus páginas se pueden analizar perfectamente bien los hechos sociales, económicos, lingüísticos, folclóricos, políticos de nuestros pueblos, no solamente de Guatemala, sino de nuestra Latinoamérica. Testimonio de lo que fue y de lo que es, pero también se adelanta a lo que será. El novelista, al hacer hablar a su personaje, formula predicciones, esperanzas para el mañana. Se adelanta al futuro, a lo que estos personajes esperan, a los cambios que aspiran. Jóvenes, el depende del pueblo. El pueblo se lo permite, siempre habrá dictadores. Si el pueblo se lo permite, siempre habrá corrupción. Jóvenes, nosotros, Manuel González dijo, el papel fundamental de la juventud es cambiar el país, ¿no? ¿Y qué vas a hacer para cambiar el país? Ustedes ya son jóvenes, hay que concientizar a nuestros padres, hay que concientizar a nuestros vecinos. De repente no tuvieron esa oportunidad de ir al colegio, ir a la escuela para analizar bien la realidad. Pero para eso están ustedes, concientizar a que ya no votar más por la corrupción, ya no dar nuestros votos por las personas que ya hicieron daño al país y siguen haciendo. No hay que votar por los ignorantes, no hay que votar por los farandoleros, como está pasando en nuestro país. Hoy en día ya estamos viendo, seguramente ustedes ven las noticias, discúlpame la expresión, cualquier cojodez están candidateando. Quieren llegar al Congreso, Mariela Zanete, Monique Pardo. ¿Qué saben de la realidad, por favor? ¿Ah? ¿Cómo es la ignorancia del pueblo? Discúlpenme. Este señor Forcey, ¿qué sabe de la política para ser presidente? Fue elegido por un distrito para gobernar, para hacer, para terminar. Ha traicionado a su distrito y buscando la ambición. Dios mío, entonces en eso es papel de ustedes, concientizar a sus padres para que ellos puedan dar su voto legalmente y saber por quién votar. Muchas gracias, jóvenes estudiantes, por favor. Espero que ustedes escuchen este contenido del señor presidente porque yo voy a tomar intervención oral. Muchas gracias.